Señor presidente, miembros de la Corte, es para mí un gran honor comparecer ante la Corte Internacional de Justicia en calidad de agente de la República del Perú en la causa del contencioso marítimo entre el Perú y Chile. Esta causa reviste la máxima importancia para el gobierno y el pueblo del Perú. Están en juego los derechos jurídicos fundamentales que el derecho internacional reconoce a un estado costero como es el Perú en cuanto a las zonas marítimas contiguas a sus costas y la delimitación de su frontera marítima con Chile, de forma que se llegue a una solución equitativa. Desde el inicio desearía señalar la admiración del Perú por la aportación que esta Corte ha hecho y continúa haciendo a la solución pacífica de los diferendos y al logro de los objetivos estipulados en la Carta de las Naciones Unidas. La confianza del Perú en la Corte queda demostrada por la declaración de 2003, por la que acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte. Como usted mismo, señor presidente, dijo cuando se dirigió a la reunión de alto nivel sobre el Estado de Derecho, el hecho de plantear un diferendo ante la Corte, por lo general, contribuye a reducir las tensiones entre los Estados y, en particular, en aquellas situaciones en las que entran en juego derechos que entran en competencia en relación con la soberanía respecto de zonas marítimas. Esta declaración describe perfectamente el objeto del Perú a la hora de traer esta causa ante la Corte. En este sentido, desearía también manifestar mi admiración por el juez José Luis Bustamante Rivero, ilustre presidente de mi país y una de las personalidades más destacadas de la democracia peruana. Bustamante Rivero fue juez y llegó a ser presidente de esta Corte, donde le cupo una importante función a la hora de contribuir al logro de los objetivos y las metas de la Corte. También fue uno de los padres fundadores de la tesis de las 200 millas marítimas, paso importante en la evolución del moderno derecho del mar. Señor presidente, la causa del Perú ante esta Corte estriba en que la limitación marítima entre el Perú y el Chile nunca se ha delimitado y que en ausencia de tal delimitación esa frontera todavía ha de quedar determinada por su Corte. En contraposición con los alegatos presentados por Chile, no existe ningún tratado y tampoco acuerdo alguno por el que se establezca una frontera marítima entre el Perú y Chile. De hecho, lo que llama la atención en los alegatos de la parte opuesta es que Chile no ha logrado demostrar ni dónde ni cuándo quedó establecido el límite marítimo que esa parte alega. Chile afirma en su dúplica que las partes no han llegado a un acuerdo en cuanto al fundamento jurídico y el carácter de una línea de demarcación que ha existido durante muchos decenios y se ha observado en la práctica bilateral de las partes sin incidentes ni reservas en cuanto a las posiciones. Esto no es cierto. No existe una delimitación marítima preexistente entre las partes, no existe ni una convencional, ni tampoco una dimanante de una línea de facto que jamás haya establecido esta frontera. Con el fin de apreciar por qué el Perú ha instaurado estas actuaciones, es necesario comprender el contexto histórico que dio lugar al actual diferendo. En 1947, Chile publicó una declaración y Perú un decreto supremo respecto de la extensión de su jurisdicción a una distancia de 200 millas desde la costa. Estos instrumentos eran coherentes con las proclamaciones de Truman de 2 años antes y reflejaban el objetivo común de proteger los derechos marítimos de cada uno de los estados cara
al aumento en la pesca ballenera y de otras especies extranjeras fuera de sus costas. Ninguno de los documentos se preocupaba de las fronteras laterales con los estados vecinos. Efectivamente, en el Decreto Supremo del Perú de 1947 no se incluía absolutamente nada respecto de una frontera lateral que siguiera un paralelo de latitud ni otra línea cualquiera. En 1952, el Perú, junto con Chile y el Ecuador, firmaron la Declaración de Santiago. Por esta declaración se ponía de manifiesto una política común del Perú, Chile y el Ecuador de cara a la comunidad internacional, destinada a defender y proteger sus recursos vivos marítimos que estaban siendo explotados por grandes flotas balleneras y pesqueras. Por consiguiente, estos tres estados proclamaron su jurisdicción hasta una distancia mínima de 200 millas marítimas de sus costas. Como la defensa de Perú explicará, la Declaración de Santiago nada tenía que ver con las fronteras laterales. Se ocupaba de la extensión de 200 millas de las zonas marítimas de los tres estados de cara a las actividades depredadoras, tanto balleneras como de pesca de otras especies, por parte de flotas extranjeras. A pesar de ello, Chile declara que, mediante el punto 4 de la Declaración de Santiago, las partes delimitaron su frontera marítima. Sin embargo, el punto 4 solamente se ocupa de los derechos marítimos correspondientes a las islas. En el punto 4 no se delimitaban las fronteras marítimas entre el Perú y Chile, ni entre el Perú y el Ecuador. Simplemente se declaraba por ese punto que cuando había islas situadas dentro de las 200 millas marítimas de la zona marítima general de otro de los estados signatarios, la zona marítima de tales islas se vería delimitada por el paralelo de latitud correspondiente al punto final de la frontera terrestre de los dos estados. Esta situación existe únicamente en el caso del Perú y el Ecuador debido a la existencia de islas próximas a sus costas. E incluso con respecto a la situación entre el Perú y el Ecuador, sus fronteras marítimas no se vieron delimitadas por la Declaración de Santiago, que solamente establecía un principio general que se habría de aplicar eventualmente en el supuesto de las islas. Fue delimitado con arreglo a un acuerdo específico formalizado por un intercambio de notas que tuvo lugar en mayo de 2011. Chile es plenamente consciente de que el significado ordinario de la Declaración de Santiago no apoya su reivindicación de que las partes acordaron en aquel momento en cuanto a una frontera marítima para todos los fines que se extendía hasta las 200 millas. Por consiguiente, ha intentado reforzar su argumentación en cuanto a la existencia de una frontera delimitada por la Declaración de Santiago, recurriendo a la conducta subsiguiente de las partes, incluido el acuerdo de 1954 respecto de una zona marítima fronteriza especial para la vigilancia de la pesca con el fin de evitar fricción entre sus correspondientes comunidades pesqueras y al establecimiento de faros costeros en 1968-69 para fines de proporcionar orientación a los pescadores artesanales de cabotaje. Pero esa línea de argumentación falla a la hora de reflejar los hechos reales. En estos casos, las partes adoptaron arreglos prácticos de índole provisional para fines específicos en las zonas marítimas próximas a sus costas. Posteriormente, durante la tercera conferencia sobre el derecho del mar, el Perú ejerció una función activa, particularmente en el grupo de negociación número 7, al que se le encomendó la elaboración de normas respecto de la delimitación marítima. La posición del Perú, entonces, que es la que prevalece hoy, era que la función esencial de la delimitación es el logro de una solución equitativa y que la equidistancia constituye la norma general para la delimitación marítima,
a no ser que existan circunstancias especiales que justifiquen una frontera diferente. La Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 reconocía que los derechos marítimos de los estados costeros se extienden hasta una distancia de 200 millas marítimas desde las líneas base. Con ello, reivindicando las reclamaciones anteriores del Perú y Chile respecto de la jurisdicción hasta estos límites. Reforzó también el principio de que el objetivo fundamental de la delimitación marítima consiste en el logro de una solución equitativa. A la luz de esta situación, poco después de la aprobación de la Convención, el Perú pidió a Chile que iniciara las negociaciones destinadas a establecer por acuerdo la frontera marítima entre estos dos estados. El distinguido embajador del Perú, Juan Miguel Bácula, actuando en calidad de enviado especial, efectuó una presentación oficial sobre este asunto en el año 1986 ante el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, tal como se indica en el memorando por él elaborado a solicitud del ministro de Chile. La reacción de Chile fue declarar que estudiaría el asunto y volvería al mismo a su debido tiempo. Lamentablemente, Chile no dio posteriormente ninguna indicación de estar estudiando el asunto ni en condiciones de intercambiar opiniones al respecto con el Perú. Más bien, a partir del decenio de 1990, Chile inició una serie de medidas unilaterales destinadas a crear la impresión de que ya existía una frontera marítima con el Perú, a pesar de la total ausencia de cualquier acuerdo en este sentido. Por ejemplo, por vez primera, Chile empezó a publicar cartas en las que pretendía mostrar una frontera marítima con el Perú, a pesar de que Chile no había publicado ningún tipo de cartas o mapas en este sentido durante los 40 años desde la firma de la Declaración de Santiago. Y en 2000, Chile depositó cartas y mapas ante las Naciones Unidas en las que se pretendía representar una frontera a lo largo del paralelo 18-21 sur de latitud. Perú se vio obligado a protestar ante estas actividades y a recalcar que nunca había firmado ningún acuerdo de delimitación marítima con Chile. En 2004, nuevamente, Perú propuso oficialmente el inicio de negociaciones bilaterales para determinar la frontera marítima. Sin embargo, Chile rechazó esta iniciativa, argumentando que ya se había establecido una frontera marítima. En vista del punto muerto al que se llegó, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron una comunicación conjunta el 4 de noviembre de 2004 en la que se consignó el hecho de que los dos estados tenían posiciones diferentes respecto del asunto jurídico de la delimitación marítima entre ellos. En intercambios diplomáticos adicionales entre las partes, en 2005, se dejó muy claro que Chile no tenía interés en negociar la delimitación de una frontera marítima para todos los fines con el Perú. Estas fueron las circunstancias que llevaron al Perú a instaurar estas actuaciones ante la Corte. Perú está firmemente convencido de los principios que se estipulan en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, en el sentido de que los diferendos se deberían resolver por fines pacíficos, incluido la solución judicial cuando las negociaciones no llegan a una solución. El Perú, por consiguiente, presentó la presente causa bajo el artículo 31 del Pacto de Bogotá, en el que tanto el Perú y Chile son partes con el fin de establecer una frontera marítima equitativa entre ambos. En esta causa, señor presidente, el Perú solicita a la Corte que haga dos cosas. En primer lugar, que delimite las zonas marítimas correspondientes entre las partes basándose en los principios y las normas de derecho internacional que se articulan por esta Corte, partiendo de un punto denominado punto Concordia, donde la frontera
terrestre llega al mar. Y en segundo lugar, queda claro el derecho del Perú a ejercer sus derechos soberanos exclusivos y su jurisdicción sobre una zona situada dentro de 200 millas marítimas de sus líneas base, pero a más de 200 millas de distancia de las líneas de base de Chile. Esto es lo que se denomina el triángulo exterior en los alegatos del Perú. Por lo que respecta a la delimitación de la frontera marítima, es evidente que esa frontera ha de iniciar en el término de la frontera terrestre de las partes donde ésta se une con el mar. Una frontera que las partes convienen en que estaba plenamente delimitada con arreglo al Tratado de Lima de 1929. Este es el punto concordia al que ya me he referido. Al Perú le alarmó ver que en la contramemoria de Chile se tomaba la posición de que el término de la frontera terrestre no se sitúa en el punto concordia en la costa, sino tierra adentro, en el primer marcador de frontera que fue establecido con arreglo a la demarcación de la frontera terrestre en 1930. Hemos demostrado en nuestra réplica que la argumentación de Chile no es sostenible. Es una contradicción abierta con lo que convinieron las partes en el Tratado de 1929. En su dúplica, Chile, por tanto, hubo de renunciar a esta posición. Sin embargo, continúa declarando que existe una frontera marítima a lo largo del paralelo de latitud que cruza el primer marcador de fronteras y que la distancia entre este marcador y el punto concordia es negligible. Este es un argumento inaudito y es contrario al Tratado de Lima de 1929. El Perú nunca ha dado su acuerdo respecto de su frontera marítima con Chile, ni en la declaración de Santiago de 1952 ni en ningún otro lugar. Y el Perú, sin duda, nunca ha dado su acuerdo a una frontera marítima que siga un paralelo de latitud, ni tampoco una que iniciara de la costa al norte del término de la frontera terrestre actual en el punto Concordia, en un territorio que queda bien dentro de la soberanía exclusiva del Perú. Sin embargo, esa sería la conclusión de la posición de Chile. Por lo que se refiere al triángulo exterior, está claro que esta es una zona marítima que queda dentro de las 200 millas marítimas de la costa de Perú, pero más lejos que las 200 millas marítimas de la costa de Chile. Como Chile puede impugnar los derechos soberanos del Perú en esta esfera, es imposible de comprender. La ley del derecho del mar moderno reconoce a todo Estado costero el derecho a ejercer derechos soberanos y jurisdicción en las zonas marítimas adyacentes a sus costas hasta una distancia de 200 millas marítimas. Ninguna de las declaraciones en contrario de Chile puede negar estos derechos que le incumben a Perú. Señor presidente, en nombre del Gobierno del Perú, deseo que conste oficialmente el compromiso del Perú para con el derecho del mar moderno, tal como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982. La Constitución del Perú de 1893, su derecho nacional y la práctica del Perú están plenamente acordes con el derecho del mar contemporáneo. El término dominio marítimo que se emplea en nuestra Constitución se aplica de una forma coherente con las zonas marítimas estipuladas en la Convención de 1982. La Constitución hace referencia expresa a la libertad de comunicación internacional. Es decir, el Perú acepta y aplica las normas del derecho del mar internacional consuetudinario, tal como se refleja en la Convención. La realidad es que el Perú no pide nada más que
aquello a lo que todos los estados costeros tienen derecho con arreglo al derecho internacional. Si bien el Perú todavía no es parte en la Convención del Derecho del Mar de 1982, tanto su Constitución como su derecho y práctica nacionales son coherentes con los principios y las normas estipuladas en la Convención, incluido el objetivo general de la delimitación marítima, que es el logro de una solución equitativa. En contra de los alegatos, lo que se dice en los alegatos de Chile, Perú no viola el principio de pacta sunt servanda ni la estabilidad de las fronteras. El Perú rechaza enérgicamente esta alegación por parte de Chile. Ningún acuerdo de fronteras marítimas ha sido formalizado entre las partes. A lo largo de su historia, el Perú siempre ha estado comprometido con la paz y el cumplimiento del derecho internacional. El fomento de la integración regional ha sido siempre uno de los principales objetivos de la política exterior del Perú, con el fin de contribuir al bienestar, la unidad y la cooperación entre las repúblicas americanas. Desearía también señalar que las relaciones bilaterales entre el Perú y Chile son buenas. Hay un creciente flujo comercial y de inversiones entre nuestros dos países. Miles de peruanos se han establecido en Chile y miles de chilenos cruzan la frontera todos los días para obtener bienes y servicios del Perú. Ambos países participan activamente y de consumo en todos los procesos de integración regional y de cooperación en América Latina. Perú confía en que la decisión dictada por esta distinguida Corte resolverá el último tema fronterizo que todavía existe entre Perú y Chile, permitiendo a nuestros dos países disfrutar de un futuro común de paz y bienestar para nuestros pueblos. Señor presidente, miembros de la Corte, los alegatos verbales del Perú en esta primera ronda se organizarán como sigue. Esta tarde, el profesor Alain Pelé comenzará presentando una visión general del caso del Perú. A continuación tomará la palabra el señor Rodman Pandi, quien explicará la posición del Perú respecto de la frontera marítima con el fin de lograr una solución equitativa en esta causa. Esto va en línea con lo que pedimos que la Corte determine. Los letrados explicarán a continuación por qué la aseveración por parte de Chile de que ya existe una frontera marítima entre ambas partes no tiene fundamentos ni de hecho ni de derecho, así como la naturaleza totalmente inequitativa de la línea que ellos plantean. El profesor Tulio Treves comenzará poniendo los documentos de Chile y del Perú de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952 en perspectiva, examinando estos instrumentos a la ley del derecho del mar, tal como existía en ese momento. Sir Michael Wood, acto seguido, se ocupará del hecho de que Chile se ha basado en documentos y actos previos a la Declaración de Santiago. Estas alegaciones continuarán mañana y, por fin, nos ocuparemos de dos temas importantes y singulares planteados en los alegatos escritos de Chile: el punto de partida de la frontera marítima y el triángulo exterior. Señor presidente, miembros de la Corte, con esto termino mi presentación.